Pues bueno, ¿qué es FECIT? FECIT es una fundación para la ciencia y para la ciencia y la tecnología. Es una fundación pública, principalmente, o sea, el hecho de que sea una fundación es que depende, bueno, es una entidad sin ánimo de lucro, depende por lo menos de un 50% de capital estatal, ¿vale? Que principalmente, o sea, viene del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, pero también puede tener otras vertientes de capital, ¿vale? En el caso de FECID, pues, por ejemplo, parte de la financiación que tenemos para las convocatorias de las que os voy a hablar viene de la ONAC, la Organización Nacional de Asesoramiento Científico, que depende directamente del Ministerio de la Presidencia, pero también recibimos financiación de algunos proyectos europeos porque hay una patita estratégica de FECIT que principalmente bueno, se dedica a proyectos de índole europea, ¿vale? Y bueno, realmente lo que quiere FECIT, o sea, en el core de FECIT es poner o sea, fomentar el valor público y social de la ciencia y la innovación y básicamente a raíz de, bueno, a través del eje ciencia-sociedad, cultura científica y gestión pública. Como veis ahí, bueno, pues FECIT tiene una estrategia que ha definido y bueno, que ha renovado de cara a los años 25-27. Y una de esas, o sea, tal vez lo conozcáis más por la convocatoria de cultura científica, eh, y la convocatoria María de Guzmán de Ciencia Abierta, porque Ciencia Abierta también es uno de esos objetivos estratégicos, pero más recientemente pues está poniendo en valor esta patita estratégica de ciencia para las políticas públicas. Eh, Como os había comentado, quiero que al final de esta jornada entendáis mejor qué es lo que significa ciencia para las políticas públicas, pero también qué es lo que no significa. Y entonces una cosa que solemos intentar clarificar desde un principio es la diferencia entre lo que es política científica y ciencia para la política. Política científica, pues es que las decisiones que toma, bueno, bueno, el gobierno y las distintas administraciones públicas para fomentar e incentivar lo que es la ciencia. En ese caso pueden ser políticas de financiación, de programas de I+D+I, estrategias, planes, decisiones, por ejemplo, de cómo estructurar lo que es la administración pública para que se fomente y se tenga en cuenta en la agenda del gobierno, pues estas políticas científicas. Por otro lado, tenemos lo que llamamos ciencia para la política, que esto realmente es cómo utilizar el conocimiento científico generado por todos vosotros, vosotras y otros grupos de interés y bueno, que ya hablaremos más de ellos, para facilitar, para mejorar y para acercar ese conocimiento científico a a los decisores de políticas públicas, ¿vale? Entonces, lo que se busca, y también esto es algo que, bueno, esta definición ha ido evolucionando. O sea, hace unos años se hablaba mucho de políticas públicas basadas en el conocimiento científico. A nosotros nos gusta poner de relieve que realmente lo que estamos buscando es que estas políticas públicas estén informadas por el conocimiento científico. Es decir, hay otras dimensiones tan importantes como lo es el conocimiento científico para al final decidir qué políticas públicas se llevan a cabo, ¿vale? Entre ellas, pues las decisiones, valores políticos, sociales, éticos, la opinión pública, limitaciones operativas y económicas, pues en este caso, pues, de los distintos niveles administrativos.
y bueno, los decisores que hemos elegido democráticamente, ¿vale? Entonces, nosotros lo que queremos es acercar ese conocimiento para que, para que se acerque a estos decisores y lo tengan más en cuenta, pero al final ellos son los que tendrán en cuenta una serie de variables y de información y de conocimiento, entre ellos el conocimiento científico. También en Ciencia para las Políticas Públicas se habla de una serie de roles idealizados en la comunidad científica. Por ejemplo, si tuviéramos esta analogía de un turista que busca un sitio para comer y pregunta por un restaurante a una persona de la zona, pues estaría el rol del científico puro, que realmente pues, en sí no tiene un interés no, o sea, sobre lo que decida al final el turista. Lo que haría el científico puro es daría una lista de directrices alimenticias, a lo mejor pues para una dieta sana, pongámoslo. Está el arbitrario científico, que es como una fuente de información a modo de conserje de hotel, donde diría pues el restaurante chino más cercano o el restaurante vegetariano más cercano, etcétera, etcétera. Está lo que se llama también y se define como issue advocate, que estaría más cercano a los think tanks, por ejemplo, que intenta pues, aportar información para convencer a la persona que pregunta para que tome una decisión concreta. Pues, por ejemplo, de una dieta vegetariana, por ejemplo, dándole todas las, pues a lo mejor la evidencia en ese área para a lo mejor convencer a que esta persona vaya a un restaurante con este tipo de comida. Y después, por último, lo que llamamos el honest broker, que sería un poco donde nosotros nos vemos, entre otros la FECIT y también el rol de Science for Policy. Bueno, Science for Policy realmente envuelve a todos estos roles, ¿no? Pero la FECIT, nosotros nos vemos más como identificados con el rol del honest broker, que realmente lo que pretende hacer es aportar información lo más objetiva posible de todos los restaurantes a los que el turista podría ir y después dándole esa información que el turista por sí solo pues decida a cuál ir. Y todos estos roles son importantes cada uno en su manera, ¿vale? O sea, no es intentar decir pues uno, no estamos haciendo un juicio de valor sobre uno es mejor que el otro, no, todos tienen su importancia, su papel en este ecosistema que llamamos de ciencia para las políticas públicas, pero nosotros en FECIT nos sentimos más identificados y con este último del Honest Broker. Hay muchos tipos de asesoramiento. Está el asesoramiento al legislativo, a los parlamentos, por ejemplo. Ahí ya FECIT también está fomentándolo a través, no sé si lo conocéis, la oficina C, que hace unos informes que los está llamando informes C. Si no los conocéis, pues os recomiendo que los miréis, son súper interesantes. Hay un equipo de científicos que se han unido a FECIT, ya llevan unos años, y esta oficina C, con estos informes, lo que pretende es aportar información al Parlamento, al Parlamento español, sobre temáticas que se han decidido. Inicialmente fue una decisión del Parlamento, pero en esta última, en este último, ¿cómo se dice? Pues fase de estos informes C, también se ha tenido en cuenta las preferencias del público, ¿vale? También hay otros tipos de asesoramiento, más informales, de rutina, al público. Ahí es donde también entraría de alguna manera la importancia de lo que es la divulgación científica y de la que hablaba Estrella al principio y de la que tal vez conozcáis a FECIT más por estas convocatorias de cultura científica. Y por otro lado está
el asesoramiento a lo que es el Ejecutivo y las administraciones públicas, a todos los niveles administrativos, ¿vale? Y ya os contaré mucho estas convocatorias que principalmente, una de las convocatorias, la de I+P, de las que os hablaré, tiene proyectos y ha financiado proyectos tanto a nivel local, por ejemplo, ayuntamientos, a nivel de comunidades autónomas y a nivel también de proyectos estatales, por ejemplo, de ministerios, ¿vale? ¿Qué entendemos por políticas públicas? Pues aquí he incluido dos definiciones, una en términos de contenido y otra en términos del proceso de generación de las políticas públicas. Pues en términos de contenido, una política pública es un conjunto de actuaciones dirigidas bueno, está aquí la definición, a la satisfacción del interés general o a la solución de un problema o necesidad públicos en cualquiera de sus formas y se implementan a través de una serie de instrumentos que pueden ser muy variables, ¿vale? Ahora os contaré un poquito más sobre los objetivos y los instrumentos. Estos instrumentos pues, pueden ser instrumentos organizativos, por ejemplo, cómo se organizan los ministerios, cómo se organizan las conserjerías, ¿vale? A nivel de administración en España, autonómico. Pues esas son maneras, ¿no? de definir la agenda, de priorizar las agendas de políticas públicas y de alguna manera ejecutarlas también. Hay instrumentos regulatorios, por ejemplo, pues uso de regulaciones a través de prohibiciones, a través de leyes, normas, estándares, licencias, por ejemplo, en el caso de regulaciones alimentarias. También esto puede ser a muchos niveles. En el caso de España, pues muchas de estos instrumentos regulatorios ya vienen impuestos a nivel de la Comunidad Europea, en otros casos a nivel local o a nivel estatal. Instrumentos financieros que pretenden modificar el comportamiento a través de recursos económicos, por ejemplo, a través de impuestos o incentivar a través de subvenciones, transferencias, incentivos fiscales. O instrumentos basados en la información, afectan decisiones mediante pues, información, campañas de comunicación, persuasión, por ejemplo, para poner de relieve los impactos, por ejemplo, que puede tener el tabaco o el alcohol, pues eso para llegar al público sin tener que prohibir o sin tener que utilizar instrumentos regulatorios, también para que haya mayor concienciación y que se cambie ahí bueno, pues distintas prácticas, distintos hábitos. Y en muchos casos se utiliza la combinación de todos estos instrumentos, ¿vale? Para implementar este tipo de políticas públicas. Por ejemplo, en el caso, tenemos una política pública que se ha definido, bueno, os lo cuento, desde el plan estatal de I+D+I, que es intentar generar, movilizar el conocimiento científico y técnico, fortalecer el ecosistema de asesoramiento científico, para consolidarlo, institucionalizarlo, impulsar políticas públicas informadas por el conocimiento científico. Pues estos son unos objetivos que se han definido a raíz de este plan estatal y FECIT es uno de estos agentes que después, a través de instrumentos, en nuestro caso, financieros, a través de las convocatorias, pues pretendemos incentivar estos objetivos, ¿vale? Entonces, bueno, pues os contaré un poquito más también ya los detalles de estos instrumentos más adelante en la presentación. ¿Qué entendemos por políticas públicas en términos de proceso? Pues antes hablamos un poco en términos de contenido y ahora en términos de proceso, de lo que se habla y bueno, que en la literatura ya se lleva describiendo así durante muchos años. Yo aquí he puesto una infográfica que me ha gustado y que he encontrado en internet, en el enlace que os he puesto ahí, pero vamos, que el ciclo de las políticas públicas no es algo que, bueno, es algo que ya está como muy entendido y bueno, que no es que le pertenezca a alguien que lo haya desarrollado, ¿vale? Esto ya. Entonces, bueno, en términos de proceso, hablamos del ciclo de políticas públicas, que es un ciclo que
debería ser constante. Por un lado tenemos, bueno, identificamos que haya, por ejemplo, un problema público y ahí se intenta también, pues no solo identificar, sino también definir de manera clara ese problema. De ahí se eleva a la agenda y que exista una, bueno, que se reconozca como problemática estos problemas identificados y ahí se formulan políticas para intentar pues resolver o poner solución a estos problemas que se han identificado. De ahí pues se formula la política, se adopta, se implementa. Después, cuando está implementada, se debe evaluar. Hay distintos tipos de evaluación dependiendo de esa fase de implementación. Si es muy incipiente, pues es una evaluación más de proceso, donde se intenta ver qué tal está siendo implementada, cuál es la percepción de los grupos que están siendo más afectados por estas políticas públicas. A medida que la política pública ya va madurando, pues esas evaluaciones van cambiando a ser evaluaciones más de resultados y de impactos, es decir, se están logrando esos objetivos que se han propuesto inicialmente, se están logrando esos objetivos sin afectar negativamente, por ejemplo, lo que se llaman las consecuencias inintencionadas, los unintended consequences. Entonces, hay que empezar a evaluar también, como os digo, esos resultados, esos impactos. Una vez que hemos hecho esas evaluaciones, se intenta aprender de ellas y volver como un poco a empezar a hacer esa retroalimentación, ese feedback para volver a definir esos problemas, acotarlos de manera mejor, reformular esas políticas y así sucesivamente, ¿vale? Realmente este ciclo de políticas públicas pues se explica muy bien así como de una manera cíclica, eh, pero bueno, sin ser lineal, pero cíclica, lineal de alguna manera, pero la realidad es bastante más compleja. O sea, muchas veces se empieza por una base de no haber definido bien los problemas, a veces se reacciona a la opinión pública, no se evalúa. Lo de la evaluación, bueno, pues se está empezando a institucionalizar más desde la ley de la institucionalización de evaluación de políticas públicas que se publicó en el 2022, pero bueno, todavía es algo bastante que estamos en las fases iniciales de esta institucionalización. Pero bueno, también no infravalorar la complejidad de estos problemas del ecosistema, no solo de la dificultad de poder definir estos problemas de manera clara, porque estos problemas muchas veces son problemas muy complejos, los messy problems que se le llama, sino también ese ecosistema para poder seguir de manera clara ese ciclo, pues como os he contado, ¿no? La opinión pública viene a veces, hay que reaccionar, por ejemplo, en el caso de la COVID, pues de maneras muy rápidas que no dan tiempo a esa evaluación, por ejemplo. Entonces, bueno, pues eso, resaltar la complejidad de todos estos aspectos que nos llevan bueno, a estas políticas públicas. Después de haber intentado, bueno, intentaros explicar un poquito más qué entendemos por políticas públicas, pues quiero pasar a explicaros un poquito más pues qué entendemos por asesoramiento científico. Son todas esas prácticas que movilizan el conocimiento científico y técnico en apoyo al proceso de toma de decisiones políticas. Nosotros desde la FECIT, bueno, o sea, este asesoramiento científico ya lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo. Pero principalmente de una manera más ad hoc, ¿vale? Nosotros lo que estamos intentando ahora es poner nuestro granito de arena para que este asesoramiento científico vaya consolidándose e incluso ir más allá, que vaya institucionalizándose, es decir, que existan ya procesos asimilados por las distintas administraciones públicas, en el caso de asesoramiento al Ejecutivo, y a las administraciones públicas, pero también, por ejemplo, en el caso de la oficina C, asesoramiento científico
al Parlamento, en este caso al Parlamento de España, pero también a los distintos parlamentos de otros niveles administrativos, ¿vale? Y este ecosistema, así como se os enseñaba un poquillo ese ciclo de políticas públicas, el ecosistema también es muy complejo. Existen una multitud de actores, entre ellos, pues vosotros, vosotras, nosotros desde FECIT, cada uno de nosotros como individuos somos actores, ¿vale? Y de hecho hay estudios que de alguna manera ponen en evidencia la importancia de esos actores individuales, ¿no? Por ejemplo, lo que conseguisteis a raíz de esa asociación, ¿verdad?, de investigadores e investigadoras que de alguna manera empezó a trabajar para poner en valor la importancia del asesoramiento científico al Parlamento, ¿no? Después de empezar con estas personas, con estos actores, que son, pues, en un principio personas bueno, que lo sienten muy profundamente y que hacen como un lobby muy importante, de ahí empieza a ponerse en valor y a entenderse más por las instituciones, y de ahí empieza ese proceso más de consolidación y de institucionalización. Entonces, de empezar eso con algunos de vosotros y vosotras que empezasteis desde hace un tiempo a poner esto en valor en las instituciones, pues ahora ya empezamos nosotros desde las instituciones a incluso utilizar esos instrumentos financieros, por un lado, más formales, pero por otro lado también poner en valor esos mecanismos informales, es decir, donde haya... Nosotros a través de las convocatorias, pues eso, tenemos esa parte de fomentar los mecanismos formales, pero también informales, porque empezamos a hacer que a través de estos proyectos financiados se empiecen a formar contactos nuevos, sinergias nuevas entre proyectos, entre instituciones, entre administraciones públicas y universidades y otros organismos de investigación de España, incluso de fuera, ¿vale? Y los mecanismos pues, pueden ser muy variados, como hablaba, sobre todo mecanismos informales y formales, pero también esos mecanismos pueden ser esos instrumentos de los que hablaba anteriormente, ¿vale? Y un poco para contaros aquí pues algunos ejemplos, ¿no? Para que veáis cómo esto se aterriza y que, bueno, que muchas cosas seguro de lo que estáis haciendo ya están metidos en este campo, ¿no? Entonces, bueno, pues una pregunta que me gustaría haceros y contaros 3 ejemplos bastante, bueno, que se conocen bastante en la historia de lo que es la ciencia para las políticas públicas. Pues cómo puede el conocimiento científico contribuir a mejorar el diagnóstico de problemas y el desarrollo de políticas públicas. Pues, por ejemplo, os quería primero hablar sobre el brote de cólera de Londres del 1854 y el mapa fantasma de John Snow, que fueron unos hitos fundamentales en la historia de la epidemiología y un ejemplo muy claro del valor de la ciencia para entender y aportar soluciones a problemas de políticas públicas, en este caso de salud pública. En agosto de 1854 hubo una epidemia de cólera muy importante en el distrito, bueno, empezó en el distrito de Soho en Londres, matando a más de 500 personas en apenas 10 días. En la época victoriana se creía que el cólera se contagiaba a través del aire, a través de lo que se conocían como miasmas o aires fétidos. El médico anestesista John Snow, con ayuda del reverendo Henry Whitehead, demostraron que la causa no eran estos aires fétidos, sino el agua contaminada. El doctor Snow elaboró un mapa marcando la ubicación de cada fallecimiento, y el mapa reveló un patrón claro donde las muertes se concentraban alrededor de la bomba de agua pública en Broad Street. El cambio no fue inmediato, no obstante, el cambio no fue inmediato. La comunidad médica y el público también siguieron siendo escépticos acerca de estas evidencias durante un tiempo. Fue después de otro brote, unos años después,
que el cambio comenzó a sentarse y John Snow se considera hoy como uno de los padres de la epidemiología. Siguiendo el ciclo de las políticas públicas del que os hablaba hace unos minutos sobre la identificación del problema, la definición, la formulación de la política pública, la adopción e implementación, la evaluación y la retroalimentación, el trabajo de John Snow y el reverendo Whitehead ayudaron principalmente a entender y definir el problema y, por supuesto, a decidir qué intervenciones serían más eficaces para combatir ese problema. Otra intervención también que se utiliza bastante en el área de justicia criminal, justicia penal, perdón, son los programas que se conocen como Scare Straight, que son iniciativas que exponen a adolescentes problemáticos a la dura realidad de la vida en prisión. Fueron creados originalmente, concebidos originalmente en los años 70 y estos programas buscan disuadir a los jóvenes de cometer delitos a través de encuentros con adultos reclusos, a menudo sentenciados a cadenas perpetuas. A pesar de su popularidad, los estudios científicos demostraron que son ineficaces, pero no solo eso, sino que a veces son incluso perjudiciales. Algunas investigaciones, incluidas revisiones sistemáticas, indican que los participantes tienen una mayor probabilidad de reincidir que los jóvenes en el grupo de control, a través de ensayos, en algunos casos aleatorizados. Es un ejemplo claro, en este caso, de cómo programas de política pública, en este caso de políticas de justicia, bien intencionados inicialmente, pueden tener consecuencias negativas si no se utiliza el conocimiento y la evidencia científica. Siguiendo el ciclo de las políticas públicas, los programas de Scare Straight ponen de manifiesto la necesidad e importancia de las fases de evaluación de políticas públicas y retroalimentación, ese feedback, cuando la evidencia científica pone de manifiesto claras deficiencias en las políticas públicas implementadas. Y por último, os quería también comentar programas de desparasitación en Kenia, que son iniciativas de salud pública enfocadas en tratar a niños en edad escolar para eliminar parásitos intestinales. El Programa Nacional de Desparasitación Escolar, apoyado por la iniciativa de Warm the World, ha logrado tratar a millones de niños para mejorar su salud y rendimiento educativo. En 2001, un estudio del premio Nobel Michael Kremer, es un economista, demostró que la desparasitación gratuita podía reducir el absentismo escolar hasta en un 25%. Los análisis mostraron también beneficios secundarios, los efectos que se conocen como spillover effects, ya que los niños de las escuelas vecinas también mejoraron su salud y asistencia al disminuir la propagación de los parásitos. Un caso muy similar al de las vacunaciones, ¿no?, en salud pública. Siguiendo otra vez el ejemplo de las políticas públicas del que os hablaba anteriormente, este tipo de programas ponen de manifiesto principalmente la importancia de la experimentación a través de pilotaje de diversos instrumentos, la evaluación de resultados e impactos, así como el análisis y evaluación económica de las opciones pilotadas y evaluadas. Algunas opciones, por ejemplo, podrían ser más eficaces en términos de reducir el nivel de parásitos en los niños, pero tal vez podrían ser mucho menos económicas y mucho más difíciles de implementar. Entonces, es ese ciclo de evaluación que es muy importante, y no solo quedarnos en una evaluación de impacto, sino cuando se puede ir a evaluaciones incluso más complejas que necesitan utilizar como inputs esos impactos y ese impacto logrado, sino también entender los gastos que se generan y cómo optimizar, pues, los recursos públicos. Pero en muchos casos es muy, muy complejo intentar hacer esto, y también es muy peligroso intentar sobresimplificar la complejidad, y a veces por sobresimplificarla llegamos a resultados que no captan toda esa complejidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que fomentar esa evidencia, pero tampoco hay que sobresimplificar
para poder lograr evidencia que no pueda tener en cuenta toda esa complejidad. Yo creo que eso es algo muy importante y que en mis años de trabajo en la administración pública me llevó a veces replantearme, ¿no?, nuestro trabajo como analista, como científica en la administración pública, de que a veces, a veces como analistas también estamos como en un plano bastante lejos de la política pública que se quiere implementar y no llegamos a conocer todas esas complejidades, ¿vale? Entonces, a veces estos análisis creo que pueden dejar bastante que desear por no entender esa complejidad. La FECIT ha sacado una serie de convocatorias, dos en concreto, que las está utilizando como instrumentos de consolidación e institucionalización de este Science for Policy, ¿vale?, a las administraciones públicas. Como os decía, la financiación viene, FECIT principalmente financiada por el Ministerio de Ciencia, pero estas dos convocatorias en concreto las está lanzando junto con la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, la ONAC, que está dentro del Ministerio de la Presidencia, y lo que está intentando hacer, pues impulsar la colaboración entre la academia y las administraciones públicas, el conocimiento y la concienciación sobre Science for Policy, y también contribuyendo al desarrollo de un ámbito profesional de Science for Policy y a la diversificación de la carrera científica. Las dos convocatorias la estamos llamando convocatoria de proyectos I+P de innovación pública para el fomento de la cultura de la innovación pública a través de proyectos en concurrencia competitiva a nivel estatal, de comunidades autónomas y locales también. Y estancias I+P de colaboración entre científicos y científicas. Estos son para la Administración General del Estado y entidades públicas vinculadas durante 6 meses. Voy a contaros un poquito más sobre las convocatorias. Los objetivos de la convocatoria de proyectos, como os he dicho, está la de proyectos, que se financian proyectos, se da el dinero a una entidad beneficiaria que suelen ser universidades, ¿vale? Y ahora, más recientemente, en esta última convocatoria, tiene que haber alguien de la administración pública colaboradora en el equipo del proyecto, ¿vale? Pues básicamente los objetivos, todos los que hemos estado hablando hasta ahora, con lo que se pretende lograr con Science for Policy, ¿vale? Líneas de ayuda. Hay 2 categorías de proyectos, ¿vale? Están los de la categoría A, que son proyectos de innovación e investigación orientados a obtener nuevas evidencias para informar una política pública. Realmente estos son proyectos de investigación. La investigación es parte fundamental del proyecto, pero se valora muchísimo también que ese conocimiento sea transferido a la administración pública, ¿vale? Eso es una parte muy importante. Dentro de esta categoría A y está la categoría B de proyectos, que realmente son más, no se genera como tal conocimiento, no son de investigación como tal, sino que son más de asesoramiento y transferencia. Dentro de la categoría A hay 2 subcategorías, la A1 y la 2. La A1 son estudios piloto. Estos son pilotos, pues, un poco como os comentaba, ¿no?, cuando os daba esos ejemplos, los pilotos y evaluaciones de Scare Straight, estas políticas de justicia penal y el programa de desparasitación entrarían más en la categoría 1 y el ejemplo, por ejemplo, de Jon Snow, del cólera, de la transmisión del cólera, entraría más dentro de una categoría de proyectos A2, ¿vale? La categoría B no genera conocimiento nuevo y es más de, como os decía, transferencia de conocimiento generado. Luego os enseñaré un ejemplo de algunos proyectos financiados. Elegibilidad, son beneficiarios, pueden ser universidades, organismos públicos de investigación, los OPIs, entidades sanitarias, centros tecnológicos o de I+D+I. Y a partir de la convocatoria del 2025, una persona de la Administración Pública colaboradora tiene que formar parte del equipo de trabajo de proyecto. La financiación son de hasta 100.000 euros en la categoría A y 25.000 en la categoría B.
En el 2024 la financiación, el presupuesto que tenía FECIT era de 2 millones de euros, la del 2025 se aumentó. El número de solicitudes es bastante similar. En la del 2025 hubo un poco menos. Creemos que porque se pedía que hubiera alguien de la Administración Pública colaboradora en el equipo del proyecto, ¿vale? Y el número de proyectos financiados ha aumentado también en esta última convocatoria al haber más financiación disponible. La duración son proyectos de hasta 24 meses de duración como máximo, ¿vale? Criterios de evaluación de las propuestas. Están los criterios sustantivos, sobre todo de la calidad metodológica, de los objetivos del proyecto, ¿vale? Factores de innovación, criterios económicos, presupuestos, nivel de cofinanciación del proyecto, criterios operativos, la planificación, estrategia, plan de comunicación, la calidad del equipo de trabajo y la colaboración. Criterios de impacto, el impacto cualitativo y cuantitativo en las políticas públicas y mecanismos para su evaluación. Se necesita tener una puntuación mínima de 60 puntos, 15 puntos mínimos en los criterios sustantivos. Se está trabajando en una nueva orden de bases para la convocatoria del 2026, por lo que a lo mejor algunas de las condiciones podrían variar. Bueno, aquí pues algunos gráficos, visualizaciones del presupuesto, el número de solicitudes presentadas y concedidas. Aproximadamente el 14% de las propuestas solicitadas fueron concedidas en la convocatoria del 24 y este porcentaje aumentó al 22% de las solicitudes presentadas fueron concedidas en la convocatoria del 25. La distribución por importe y número de proyectos concedidos muy similar en ambas convocatorias. Aquí muestro la distribución por importe concedido y los mayores beneficiarios son las universidades públicas, como veis, con más del 50% del presupuesto de la ayuda concedida se ha ido a universidades públicas. Algunos ejemplos. Pues este proyecto, titulado Bases científico-técnicas para el diseño de un plan integrador en salud sobre contaminación atmosférica y olas de calor, polvo sahariano y combustión de biomasa, concedido al Instituto de Salud Carlos III y dando asesoramiento al MITECO, al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Es básicamente un proyecto donde se están creando unos modelos de impacto en la salud y un sistema de alerta temprana y genera evidencia a través de la modelización de estos impactos, ¿vale? Y el asesoramiento científico a través de la generación de ese sistema de alerta temprana. Otro proyecto a nivel, en este caso, de comunidad autónoma, el anterior fue estatal. Este es un proyecto de la categoría B, el anterior era de la categoría A y este es un desarrollo de un Policy Lab para cada provincia de Castilla y León y utiliza métodos innovadores de trabajo en grupo para reunir a los representantes políticos y técnicos de las autoridades locales de Castilla y León con académicos y expertos nacionales en materia de políticas urbanas integradas. Y por último, un ejemplo. Este es un proyecto de la categoría B también, en este caso al Ayuntamiento de La Málaga, el anterior era a nivel de comunidad autónoma, entonces os he puesto un ejemplo de los 3 niveles administrativos. Básicamente culmina en la conferencia con expertos y miembros de las administraciones públicas, en este caso principalmente el Ayuntamiento de Málaga, tratando una variedad de temáticas estratégicas de innovación. No es generar conocimiento como tal, sino más bien dar a conocer dicho conocimiento a las administraciones públicas. La otra convocatoria, que es la convocatoria de estancias, esta ofrece a científicos y científicas la oportunidad de colaborar durante 6 meses en organismos de la Administración General del Estado y entidades públicas vinculadas. Los objetivos, pues básicamente los mismos de antes. En este caso sí que merece la pena mencionar que las solicitudes de las entidades beneficiarias, que son las universidades o esas otras entidades de las que hablábamos, realmente tienen que hacerse sobre unos retos previamente ya definidos por los ministerios, ¿vale? Más que ministerios, por las administraciones generales del Estado. Y, sí.
La elegibilidad son científicos y científicas, tenéis que estar ya en posesión de título de doctor o doctora, que tenéis que pertenecer a la entidad solicitante, es decir, la solicitud la hace la entidad, no los investigadores, ¿vale? Pero es para un investigador o investigadora. Las entidades solicitantes pueden ser básicamente las mismas que las de la otra convocatoria. Son 6 meses, cubre entre otros gastos de movilidad, material fungible, propiedad intelectual, formación, publicaciones, congresos y otros eventos, y se financiará ante un máximo de 42 candidaturas en un total de 18 ministerios y organismos asociados. Los criterios de evaluación, pues bastante similares, no exactamente igual, pero similares, pues están los sustantivos que miran la calidad de la actividad y de la estancia, la planificación, el personal participante, factores de innovación y colaboración, económicos, básicamente el presupuesto y los criterios de impacto.